película ha sido preciosa y muy bien hecha, de verdad. Te felicito, Ernesto, porque a mí me ha encantado, pero aparte es que estaba muy bien hecha. Bueno, muchas gracias. Muy bonito. Fue un equipo. No fui yo solo, fue un equipo, Tati, otros compañeros, pero Claro. por ahí encabezamos. Bueno, tú como estás aquí en una puerta. Sí. Bueno, ¿queréis preguntar algo o decir algo? A ver, ¿quién empieza? Bueno, a mí me ha gustado mucho, ¿eh? Muy buena la foto, todo, la presentación, todo. Sí. Me ha gustado mucho. Hay una cosa... Hay una cosa que la tengo un poco ahí de duda. A ver, cuando habla de los 5 héroes cubanos, ¿a qué se refiere? Sí, son muy mal trabajado eso aquí en el pueblo. Sí, son 5 héroes porque nosotros logramos entrevistar a 2, son un grupo de revolucionarios que trabajaban para trabajan de la revolución. La inteligencia cubana, que estuvieron en Estados Unidos infiltrados. Empezaron creo que en Florida, no sé si después se fue a otro lugar, pero principalmente en el estado de Florida, para detectar ataques contrarrevolucionarios, o sea, para detectar cualquier infiltración que pudo haber, que hubo muchas durante los años 90, principalmente en el periodo especial, bombas de atentados, y ellos trataban de identificarlos para poder realizar al gobierno cubano y prevenirlo. Los descubrieron en Estados Unidos y los encerraron, estuvieron en prisiones de máxima seguridad, con cadenas perpetuas, dobles cadenas perpetuas, la pasaron horrible y bueno, se hizo una campaña de solidaridad a nivel mundial para poder liberarlos. Y ahí estuvo muy hábil Fidel Castro en una negociación muy inteligente donde logró, él lo había prometido cuando ya estaban encerrados los 5 y era imposible pensar que los iban a liberar. Fidel en un acto donde hizo público esto, dijo que iban a volver, o volverán. Y esa frase fue una frase de campaña donde se unieron muchas organizaciones, se hizo mucha fuerza y Fidel logró negociar con Estados Unidos, creo que con Obama, ¿no? Estuvo en la época de Obama. Negociaron eso y pudieron liberar a los 5 y volvieron. Y hoy en día están en La Habana y trabajando. Cada uno tiene diferentes roles muy importantes. Y Gerardo, el pelado, Gerardo tiene un cargo ya en el buró político en Cuba muy importante. Y los nombraron los héroes cubanos. El nombre de los héroes. Sí. Es que Rosa hace poco más o menos que nos conoce, que está al tanto del Casal de Cuba, pero hace muchos años que hemos estado luchando por esos 5, ¿no? Entonces hemos hecho campañas, hemos hecho caravanas. Melanie está aquí también de Defensa en Cuba y del Casal de Barcelona, y se hicieron muchas cosas a nivel internacional. Y la verdad es que muy bien, porque yo siempre he dicho que estas 5 personas, si hubieran dicho barbaridades de Fidel, de Cuba, o sea, les hubieran puesto en bandeja América y hubieran sido ricos para toda su vida. Y en cambio han sido personas que se mantuvieron y estuvieron allí, claro, y que, bueno, es un de esto, ¿no? Y cuando los liberaron, fue un acontecimiento histórico. Y fueron volviendo de a poco, iban liberando a uno, después a otro, y fueron llegando a La Habana, y cada vez que llegaba uno era un acontecimiento. En Sabadell estuvimos con las mujeres, vino la madre, sí, fue verdad muy emocionante, porque además es lo que os digo, ¿no? Que si hubieran querido, todo el oro hubiera sido para ellos. Como pasa con muchos músicos que se venden al imperio y les regalan. Y no decimos nombres, ¿verdad? Claro, pero podrían haber traicionado a Fidel y estaban en libertad. Ellos se mantuvieron firmes con condenas que sabían que no iban a estar nunca en libertad. Seguían heroicamente ahí encerrados. Y no dejaban visitar a las mujeres, a las madres, bueno. Tremendo. Bueno, el rodaje también, Gerardo se quiebra en un momento, obviamente no lo pusimos, pero se emociona mucho recordando esos momentos por teléfono, hablaba con su esposa en La Habana, no las dejaban ver. Y desde el local nuestro en Sabadell se hablaron. Mirá. Sí. Joaquín habló con Gerardo. Sí, directamente. Estábamos en una charla por los 5 y de aquello que después me entró un sentimiento y de aquello que la mujer, ¿sabes? Cogió y sin saberlo yo, marcó a la prisión y estando en la prisión me llamó. Al momento, a los 5 minutos estábamos hablando los dos juntos. Porque Gerardo fue padre. Fue muy emotivo.
fue súper emotivo. Sí. Fue súper emotivo porque no te lo esperas, ¿no? Que termines, que estés en una charla y que a los 5 minutos estés hablando con él. Estaba preso y desde la cárcel me estaba llamando. Sí. Y Bueno, encima daba ánimos, decía, Sí. no, sí, vamos a Además, salir. claro, O sea, una energía increíble. Una energía increíble. Y por ahí es una falencia, pero por cuestión de tiempo del documental, que no tuvimos tiempo físico de la película que dura 70 minutos para poder contar todo lo que queríamos contar. Por ejemplo, en el caso de los 5 héroes no podíamos meternos en esa historia, pues si abríamos esa puerta era infinita la cantidad de minutos que nos iba a consumir quiénes eran los 5 héroes. Y así nos pasó, no sé, con la campaña de alfabetización, con quién era José Martí, qué fue el bloqueo. Eran muchas temáticas que teníamos que tratar de, a la gente que no conoce nada de Cuba, teníamos que por lo menos mostrarle el camino para que si después te interesa, que investiguen y busquen la información. Pero en una película no podemos tocar todos los temas en profundidad, entonces por lo menos le pusimos el zócalo, la información de 5 héroes para que pique el bichito de que la gente sepa y quiera saber un poco más y investigar. Le picó, le picó. Le picó el... Bueno, está bueno. Está bueno. A Silvio Rodríguez, que era de nuestra época, también me ha gustado mucho. Sí, muy solidario, muy hermoso. Bueno, Silvio, nosotros contamos siempre que fue como la pieza fundamental de este documental porque nosotros pertenecemos, como les conté antes, al EFAC, el Espacio de la Fraternidad Argentino-Cubana, y medio que gracias a Silvio que pudimos hacer un recital en Buenos Aires, que lo convoca. En realidad él venía de gira a tocar en sus shows, en estadios, y lo convocamos a hacer un recital gratuito en nuestra ciudad, en la ciudad de Avellaneda. Y él dijo que sí, tocó para 100.000 personas, gratuitamente, toda la gente fue solidariamente a donar un alimento no perecedero, que después lo donamos en los barrios populares de Avellaneda, de la provincia de Buenos Aires. Y al haber hecho ese recital, nosotros, esta organización, se nos ocurrió hacer una película, porque ya faltaban 2 meses para el 60 aniversario de la Revolución Cubana, y era como la excusa de, bueno, ya que pudimos hacer este recital grandioso con Silvio, pensemos en algo un poquito también grande como una película, y ahí nos fuimos a los 2 meses para Cuba. Y también se prestó por una entrevista, así que Silvio, ya sabemos lo que es, ¿no? Puro corazón. Hermoso. Bueno, felicitaros porque Bueno, me ha emocionado. Medio documentado, llorando porque es increíble. Y, bueno, formalmente perfecto, muy profundo y a la vez también muy hermoso, ¿no? Y además creo que es muy oportuno ahora, ¿no? Porque el mensaje este de que cómo se ayuda a los pueblos, ¿no? Con armas o con médicos, ¿no? Sí. Entonces, de verdad que me ha llegado y ojalá pues pueda circular mucho, lo puedan ver mucha gente, además en nuestro país que hemos estado intoxicados, ¿no? contra Cuba, ¿no? Incluso a mí me explicaban que si Fidel y Che Guevara estaban bueno, que se habían peleado y con la frase de Aleida, mi tío queda Fidel, clarísimo, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que habéis apuntado toda una serie de temas que evidentemente no se puede profundizar cada uno, pero habéis hecho un recorrido maravilloso. Yo de verdad que os felicito de corazón. Bueno, muchas gracias. Bueno, sí, lo que intentamos un poco es en la película, claramente no profundizar tanto, pero explicar el porqué de Tarará, ¿no? Porque Tarará, como un montón de campañas, no hubieran existido si no hubieran recorrido toda la historia de Cuba, que empieza con la revolución, la alfabetización, digamos, algo muy lindo que dice uno de los compañeros ahí presentes, es que lo primero que hace la revolución es integrar al pueblo, que se sientan parte de esta solidaridad, y eso es algo que lo formó a todo el pueblo cubano y que hace posible que hoy la revolución se siga sosteniendo, de que el país siga siendo lo que es y sea este faro de que en cualquier lugar del mundo al que vamos hay una casa de amistad con Cuba, hay, digamos, es algo que tratamos de transmitir desde el amor y la solidaridad, más allá de todo. Y bueno, todos estos hechos hacen que sea posible Tarará, las misiones de médicos y tantas otras cosas que Cuba le da al mundo. Nosotros decimos siempre que amor con amor se paga, porque dio tanto amor Cuba que nosotros, ¿qué podemos hacer? En nuestro caso, una película, campañas de solidaridad, contar a la gente que no conoce qué es el bloqueo, que es algo clave en toda esta lucha de poder
Cuba se libere, ¿no? De que pueda estar tranquila y que no lo moleste el imperio y que pueda ser lo que quiere ser y no lo que puede ser, ¿no? Bueno, así que... Hay dos palabras, aparte de hablar de Cuba, lógicamente aquí estamos en un sitio que todos estamos luego con Cuba. Pero este documental o película, yo le quería resaltar otra cosa importante socialmente, y es el prejuicio de todas las naciones ante la adversidad de cualquier problema, que en vez de explicarlo, lo que hace es ocultarlo cobardemente, diciendo que es secreto de Estado, lo que tú sabes, pero nunca se dice la verdad. Esto es lo importante, que nos teníamos que quitar la cara y decir lo que ocurre, porque si aquí en Chernobyl, en un principio, cuando las primeras fugas así, dice al tanto la alarma, si da la voz de alarma no hubiese llegado a ese extremo tan desastre que llegó. Luego, la otra parte de Cuba, por descontado, ha sido humanamente lo más grande, que además todos estamos de acuerdo en que para nosotros Cuba es lo más grande. Pero lo otro, yo creo que, así como en Tarrasa hay cine, a través del municipio, que se podía proyectar en salas, porque es una cosa, la idea esta, me había entendido, ¿no? La idea esta es muy socialmente muy importante. Sí. Que los gobiernos sean más valientes, que no sean tan cobardes de decir, esto es secreto de Estado. Claro. Que sean valientes y decir, ha pasado esto y hay que tomar medidas. Claro. Y a nosotros cuando conocimos esta historia de Tarará, lo que nos llamaba la atención era esto de que si bien en Ucrania estos chicos estaban totalmente abandonados por bueno, la caída del bloque soviético y el desfinanciamiento de la salud pública, y principalmente los chicos de bajos recursos, las familias donde no tenían muchos recursos para pagar alguna salud privada, que están totalmente solos, y el único país que le da importancia a esos chicos fue Cuba, ¿no? Es increíble, habiendo un imperio, habiendo países desarrollados, y sin embargo un país tan chiquito con tan bajos recursos y en un momento tan histórico como fue el periodo especial, porque Fidel se le ocurre este programa médico en los años 90, donde ya él sabía que se venía un problema muy grande en Cuba a nivel económico, y así todo fue para adelante y pidiendo una ayuda que si no lo hacía Cuba no lo hacía nadie. Son 26.000 niños, ¿no? Y así que bueno, también queríamos usar esta película como una especie de herramienta de militancia, porque creo que es clave poder llevarla a diferentes lugares y poder mostrar una realidad que no todos la conocen, que hace Cuba por humanismo, por la solidaridad. Eso no tiene... Esto puede contar hoy más, si vais a casa de Cuba, todos estamos de acuerdo. Claro. Sí, pero es la otra cara de que el Estado mira a otro lado y no hacen caso a los problemas reales. Sí. Fue Cuba que tuvo que hacerlo, pero hay todos los países que hicieron. Ay, mira para otro lado y hay... Claro. Sí, pero mira qué rápido mandan armas ahora. Claro. Hombre, esto por descontado. Es verdad. Y además, para que veas. no tengo nada en contra, lógicamente. La guerra no la quiero y hay que ayudar a los rubios y con los ojos azules. Pero los que mueren no tienen ojos azules, pero mueren muchos. Y esto nos tiene que caer en la cara del bueno. Debemos manifestarnos sobre eso. Lo intentamos. No, pero me refiero que nos pase igual que los estados. Sí. Que según qué cosa te da mucho eso y otras cosas, pues no se comunica. Iván. Sí, bueno, yo quería en primer lugar agradeceros el trabajo que habéis hecho, porque bueno, hoy ha sido un día, Cañete también participará de esto que voy a decir, ha sido un día de emociones. Esta mañana homenajeábamos a un comunista de Tarrasa, Juan Martínez, 94 años, 70 de lucha, y nos pasamos, yo al menos me he pasado un buen rato llorando esta mañana, y ahora también he llorado bastante durante la proyección,
Y bueno, dicen que llorar es terapéutico, o sea que muchas gracias. Y la segunda cosa que quería decir es que a mí me impresiona siempre de la Revolución Cubana, con todas las deficiencias que puede tener el proceso y las dificultades debidas al bloqueo, etc. Lo que me impresiona más es esa capacidad de combinar, de pensar que el socialismo es realizar una sociedad con valores humanos profundos, tratar de ir desterrando el egoísmo, que es lo que hace funcionar la sociedad capitalista, ¿no? El egoísmo, ¿no? O sea, cada uno va por él y entonces a partir de ahí se crean la riqueza y la pobreza, ¿no? Y la combinación entre esa idea que a veces aquí en Cataluña uno no se entiende mucho, que es la combinación de que socialismo y patria. O sea, la soberanía del pueblo es la democracia de verdad, ¿no? Por tanto, socialismo y patria. Ese patria o muerte venceremos, y esa idea de que la patria es la humanidad al mismo tiempo. O sea, es decir, es una idea de combinar socialismo, patria y internacionalismo, ¿no? Esto siempre me ha impresionado mucho y bueno, os agradezco mucho el trabajo que habéis hecho con porque creo que muestra muy bien muchas más cosas, pero esa idea también la muestra muy bien. Bueno, te agradezco mucho lo de la emoción. Bueno, es un halago que es lindo, porque también la idea nuestra era emocionar, pero también que sea como una especie de clase pedagógica para la gente que no sabe nada de Cuba. Es como informar cosas que no se ven muy comúnmente por ahí en la televisión. Si uno prende un canal grande y quiere una película, jamás vas a ver algo sobre Cuba y que cuente la verdad y la verdad histórica. Y también creo que en lo que vos decís es clave el rol que tiene José Martí en Cuba, de tenerlo en todas las esquinas, un monumento, un busto, y que lo recuerden tanto y que esté tan presente. No pasa con otros héroes y en otros lugares del mundo, ¿no? En nuestra patria también hemos tenido grandes próceres y no se las recuerda como en Cuba, José Martí. Y esa frase que se dice en la película de Patria es Humanidad la tienen muy incorporada y la llevan a la práctica. Y lo lindo de Cuba y del pueblo cubano es esa forma en que normalizaron la solidaridad y la hacen tan natural que en nuestro caso, cuando llegamos a Cuba y nos enteramos de esta historia de Tarará, que nos pareció una epopeya y decíamos que es una locura que un pueblo chico ayude a tanta gente, tantos chicos de otras partes del mundo, y mismo en La Habana o en Cuba, cuando hablábamos de la historia de Tarará, ¿sí?, la minimizaban. Algunos ni siquiera estaban informados de que habían atendido a tantos chicos durante tanto tiempo en la ciudad de Tarará, por una cuestión de que están acostumbrados a enviar médicos, a hacer ayudas humanitarias, y eso nos sorprendía. Nosotros que vivimos en un país capitalista, donde tenemos otro tipo de valores y otro vínculo con el humano, con los problemas de las sociedades, como mucho más egoísta, llegar a Cuba y hablar con esa gente y que naturalicen tanto su solidaridad nos parecía fantástico. Lo que hay que hacer es luchar porque se replique en todos lados, ¿no? Xavi, tú querías Vale, no, que puede hacer preguntas más que opinar, porque no. Más alto. más alto. No, que primero que tú eres por la productora, ¿no? Sí. Vale, no, me gustaría saber cómo se ha financiado, qué manera ha habido para que se pudiera hacer esta película, porque hacer esto pues tiene unos costos y tiene que haber alguien un sistema de producción que lo lleve a cabo. Eso por un lado. Luego por otro, me imagino que estuviste grabando hace 3 años o algo así, sí, más o menos. 2019, enero de 2019. Supongo que esto significaría que estéis un tiempo allí, en Cuba, interactuando con el pueblo, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces me gustaría que me dierais vuestra valoración personal, no como cineastas de calle, de la Cuba que os habéis encontrado y que os ha parecido. Yo te puedo contestar la financiación. Bueno, respecto a la financiación, por lástima en Argentina no es algo que podamos hacer para vivir el cine. Realmente todos los que hacen cine, a menos que sean grandes compañías cinematográficas, tienen sus trabajos aparte y subsidian ellos mismos sus películas. Y nosotros claramente tenemos nuestros trabajos, nos juntamos con un equipo de producción que
que eran todos amigos, por suerte que eran del medio y que hicimos todo a pulmón, salió la verdad es que todo a nuestro bolsillo. Aplicamos por un pequeño subsidio del INCA, que es el Instituto de Cine Audiovisual Nacional, sí, de cine audiovisual en Argentina, pero es un subsidio muy chiquito que aparte con la inflación que tenemos nos dio para pagar corrección de color y sonido y listo, ahí terminó. Después lo que hicimos fue a través de nos autofinanciamos de alguna manera porque queríamos hacer esta película y queríamos contarla. Y luego, bueno, fueron un montón de manos solidarias que se fueron tendiendo para poder realizarla, pero en síntesis fue algo autogestivo. Sí, después la otra pregunta, grabamos el primer día de rodaje fue el 1 de enero del 2019, que se cumplió el 60 aniversario de la Revolución. Habremos estado más o menos 20 días nada más ese primer viaje donde hicimos la gran mayoría de las entrevistas. Después yo volví en abril de ese mismo año, otros 10 días más a hacer otras entrevistas con Silvio, con Ramonel, con otros que quedaron pendientes. Y en realidad el rodaje fue de punta a punta. Fuimos de La Habana a Santiago en la camioneta y volvimos, hablamos con muchísima gente. Fue maravilloso y enriquecedor y emotivo. Como cada vez que yo fui 4 veces a Cuba, cada vez que me voy a Cuba tengo mis amigos, con los que me junto, charlamos y hablamos con el pueblo, conocemos otra gente, amigos nuevos. Y la verdad lo que nos sorprende es el heroísmo con el que pueden sobrellevar situaciones extremas que nosotros en países capitalistas no sé si estaríamos preparados para bancarnos lo que se banca el pueblo cubano, ¿no? Porque hablando del periodo especial, situaciones de falencias y escasez de un montón de productos que para nosotros son esenciales, ellos lo pudieron sortear, como decía Raúl, pudieron pasar un momento más difícil de su economía y lo pudieron sobrellevar. Y después lo que pasó con la pandemia también es como una especie de nuevo periodo especial, porque ahí al cerrar el turismo, que es el máximo ingreso de divisas, durante tanto tiempo, casi 2 años, también hubo un problema económico muy grave y muy grande y así sigue en pie y sigue manteniendo las mismas banderas desde el 59 hasta hoy. Así que para sacarse el sombrero, tiene un nivel de resiliencia impresionante. Sobre el tema de Ucrania, cuando hubo la explosión de Chernóbil, hay una cosa que me impresionó mucho, que es que cuando se da la explosión, muchos jóvenes van a... Tenían un nombre que eran los liquidadores, pero porque eran los que iban a limpiar o a proteger, ¿no? Que se exponían, sabían que se exponían claramente porque tenían unas limitaciones de horario y tal, pero muchas veces las tenían que saltar porque no había más gente. Pero cuando les preguntan a los jóvenes si iban voluntarios, si les habían obligado a ir, ellos la respuesta era, si no voy yo, ¿quién va a ir? ¿No? O sea, un poco decían, es mi obligación cívica, ¿no? Y eso es un poco lo que había en los países de la URSS. Sí, y igual que en Cuba, pues la sostén de la Revolución Cubana es los médicos y todos los que han ido dando apoyo a la Revolución. También, al final, la Revolución se sostiene porque hay gente que cree en ella y la defiende, ¿no? La defiende en su país y la defiende pues más allá de la isla, ¿no? De Cuba. Y a mí me ha impresionado eso, este sentido cívico, que si queréis aquí también se da cuando hubo la pandemia, la gente también, los sanitarios también hicieron frente, ¿no? Sin que nadie les obligaba a hacer los dobles turnos porque les salía de ellos, ¿no? Pero es totalmente diferente, ¿no? Porque aquí ya tenemos a otra gente, ¿no? Como los Medina y otros que aprovecharon rápidamente, ¿no? A hacer sus negocios y sus comisiones, ¿no? Y vemos como por un lado hay la gente del pueblo que tiene ese sentido cívico y ese sentido de ayudar y de que no se cree un héroe por hacer lo que está haciendo, y en cambio otros que van rápidamente a sacar ahí tajada, que ven la oportunidad de sacar tajada y que, bueno, que van a explotar, ¿no? En una situación en beneficio propio, ¿no? Es una situación de contraste muy fuerte. Sí, es una cuestión de valores, ¿no? Y los liquidadores que decís de Chernobyl fueron los primeros que fallecieron y la gran mayoría falleció. Y sí, son los primeros que entraban, y también eso que decías vos, tienen determinado tiempo para entrar a trabajar y sacar los escombros. Por ahí se quedaban más del tiempo porque no había otros que los podían suplantar. Y en Cuba, con el problema de este médico de Tarará, de los niños de Chernobyl, también pasó algo parecido, porque los médicos no tenían experiencia en tratamiento de enfermedades radioactivas.
estaban aprendiendo casi sobre la marcha. Fue el primer accidente de ese nivel de radiación que venían los chicos con enfermedades de piel que no sabían si los tocaban, si iban a contagiar o no. Y también hay una cosa de, también, no heroísmo, pero sí una cosa de valor que sale del alma de la gente solidaria y socialista. Sí, porque quizás hay mucha gente que dice, bueno, no lo sé, no lo hago, no me voy a morir. Y era así, como dijiste, si no éramos nosotros, ¿quiénes son? Sí. Digamos, fue una apuesta realmente que hicieron y por la calidad médica que tienen también lograron resolver un montón de circunstancias que no eran totalmente desconocidas para la humanidad en ese momento. Así que doble valor también tiene este programa, sobre todo por ese factor. Bueno, pues si no hay nada más... ¿La última? Ah, vale. Creo que es el 86, ¿no? Cuando se Sí, produce en abril del 86. Pues yo no sé si no lo manifestáis en el documental, no sé si tenéis alguna actitud ecologista contra las centrales nucleares o no la tenéis. No sé si... No me queda Sí, no soy militante del área ecológica, pero sí, obviamente. No, me refiero a que no sé si en ese sentido también el hecho de que, al menos en España hay como una, digamos, una tendencia a estar en contra de las centrales nucleares y todo eso. No sé si vosotros esto lo habéis contemplado en algún momento o no, pero este tema no os interesa. No, Sí, nos la verdad es interesa, que... Bueno, que no, pero no lo tratamos en la película, ya ahí Claro. nos íbamos mucho de tema. Pero sí, obviamente, es un Yo mal no me necesario. sentiría en segura la- dando una opinión, Vale, porque lo digo nos gusta porque- estar bien informados Sí. de todo Porque eso. había un hilo argumental en el año 86, Sí. precisamente cuando hubo la explosión de Chernóbil, estaba lo que era la construcción de la central nuclear de Jaragua en Cienfuegos, que fue suspendida en el 92 con la caída del bloque soviético, Sí. y que era el principio de construir 12 centrales nucleares en Cuba, la primera de las cuales era la de Jaragua en Cienfuegos, que ahora está totalmente abandonado, y aquí me parece una cosa ya de una película, es decir, es de postnuclear también, ¿no? Un poco Chernóbil. No, pensaba que no sé si este tema sí lo tenéis presente. No. La verdad nos centramos en la historia de Cuba y los niños de Chernobyl, pero no en la historia de Chernobyl, de la Ya, central ya. nuclear. Y Bueno, por eso digo, pues un tema de centrales nucleares, Sí. pensaba que no lo hubierais también contemplado esto. No, igualmente es un tema de que hay Es mucho re interés, interesante. la verdad. Muchas veces nos han preguntado por el aspecto médico, más desde el lado de la ciencia, respecto a las implicaciones de lo que produce en el cuerpo, ¿no? La actividad nuclear. Hace poco en Argentina hicimos una especie de coloquio, así también hicimos una presentación en un teatro cuando estrenamos la película, invitamos a 2 médicas egresadas del ELAM que pudieron ampliar un poco más este espectro. Así que no, es súper válida porque nos ha pasado y la verdad que nos interesa. Ahora cuando bajemos un poco estaría bueno de nuestro lado. Bueno, ya es una denuncia, ¿no? De alguna forma, Sí. viéndolo, o sea, viendo lo que pasó, pues ya estáis denunciando, ¿no? Sí. Directamente o bastante directamente. Bueno, pues nada, si no hay nada más, repetimos muchas gracias a Bueno, gracias vosotros, a todo el mundo. Y lo dicho, si queréis ahora un bocadito de lechón, o una cervecita, o un café con leche calentico. Voy a sumar algo, perdón, si me permite. Sí. Nosotros ahora terminamos en Cataluña y nos vamos para Francia, vamos a estar en Bélgica, vamos a estar en Italia y después vamos a estar en el Estado español y el País Vasco. Así que bueno, si conocen a alguien o por cualquier información que quieran, en nuestras redes está la película. Tenemos Facebook e Instagram, así que cualquier cosa nos comunican por allá. Vale, pues genial. Gracias.